sobre todo habría que esperar otras cosas, otras pruebas mucho más contundentes de que indiquen de que fehacientemente ha muerto Marta Huatay. Estamos para conversar precisamente este tema con Pedro Yaranga, experto en temas de narcotráfico y terrorismo. Pedro, muy buenos días. ¿Cómo estás, estimado Nicolás? Buen día. Pedro, la policía peruana todavía no ha dado por cierta la versión del fallecimiento de Marta Huatay. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? Porque por lo que se sabía, ella tenía efectivamente una cardiopatía, tenía un padecimiento cardíaco aparentemente serio, ¿no? Eso es cierto, Nicolás. Sin embargo, igualmente he estado tratando de indagar a través de algunos colegas en Argentina para dar mayores evidencias, ¿no? Aparte del certificado, que prácticamente es un documento de parte, me parece que las autoridades todavía no han tenido acceso al familiar de Marta Huatay, quien aparentemente tendrían las cenizas, pero igualmente no se ha corroborado todavía con alguna otra fotografía, por decirlo menos. Pero me parece que eso es lo que la policía peruana está esperando para certificar fehacientemente la muerte de Marta Huatay, porque, ojo, es una dirigente de alto nivel, una dirigente que está libre, que probablemente salió a la Argentina a cumplir también funciones políticas, ideológicas. Y todos sabemos que después de Argentina, el salto codiciado por todos los senderistas es Europa. Me parece que estaba en ese trance Marta Huatay. Ahora, ¿tú crees que es, o sea, que estaba realmente activa, que no era que su condición de salud la había sacado, digamos, de la actividad? ¿Tú crees que estaba activa? Porque eso es un misterio, ¿no es cierto? ¿Cuál es la composición? Siempre hemos hablado de esto contigo, Pedro, ¿no es cierto? O sea, fue capturado Abimael Guzmán y la cúpula, pero Sendero Luminoso como partido político siguió existiendo. Y para eso requería una dirección, un comité central, un comité ejecutivo, como se llame. Y ha sido un misterio todos estos años quiénes componían esa nueva cúpula de Sendero Luminoso, ¿no? Eso es cierto. Es más, no hay que olvidarnos que la nueva fracción roja se activa, sobre todo ya con algunas acciones que se han evidenciado en el país. La nueva fracción roja, dirigida por la actual esposa de Abimael Guzmán, por la camarada Miriam. Y al mismo tiempo también activaron trabajos a nivel internacional, pero sobre todo en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en México básicamente, ¿no? Una de las zonas más codiciadas es donde hay mayor grupo de apoyo es Argentina. Entonces, pero tampoco hay que olvidarnos de que la mejor estrategia que siempre ha utilizado Sendero Luminoso es la estrategia del engaño. De modo que en el camino están estos certificados de defunción, pero sobre todo habría que esperar otras cosas, otras pruebas mucho más contundentes de que indiquen de que fehacientemente ha muerto Marta Huatay. Ahora, tenemos un problema, Pedro, porque este tema del terruqueo, es decir, de ponerle, digamos, la etiqueta de terruco casi a cualquiera que piense diferente, que organice protestas. O sea, acá se ha terruqueado, pero se ha perdido el análisis fino de realmente quiénes son los de Sendero, dónde están, cómo están articulados, dónde están actuando, cuál es su presencia real en los movimientos sociales, por ejemplo, en las últimas protestas, ¿no? Y un conocimiento, porque yo he estado tratando de seguir las capturas, por ejemplo, que han habido, los operativos que han terminado normalmente en la liberación porque no logran comprometerlos en la comisión del delito de terrorismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos al frente, Pedro? O sea, ¿qué es lo que está haciendo el Sendero Luminoso de Abimael Guzmán sin Abimael Guzmán? Y todo indica, como tú dices, con la camarada Miriam de nueva cabeza. O sea, ¿cuál es su plan? ¿Qué es lo que están haciendo hoy y qué es lo que pretenden hacia adelante? Lo que dices, estimado Nicolás, es cierto, que en el Perú mal se ha aplicado últimamente, sobre todo en los últimos 7 años, diría, el tema del terruqueo generalizando a todas las personas que protesten. Eso está mal. Y que eso en parte también ha beneficiado al grupo, a la línea dura,
del mismo PCP Sendero Luminoso, y también a los que actualmente se encuentran alzados en armas, que es el autodenominado militarizado Partido Comunista del Perú, que están en el BRAE, ¿no? Están más de 40 años alzados en armas. Pero paralelamente el trabajo político ideológico del Movadef, que nace en el 2010 y luego, mejor dicho, el 2009 y el 2010 ya se convierte prácticamente en el mismo partido PCP Sendero Luminoso, continúa activa. Y el trabajo continuo que vienen haciendo, sobre todo en importantes ciudades, eso está en camino. La infiltración igualmente en los diferentes partidos políticos. Para ellos el objetivo que tienen es tomar las armas, mejor dicho, tomar el poder a través de las armas. No lo descartan. Sin embargo, son conscientes de que últimamente eso casi ya no tiene efectividad. Y por lo tanto, la otra estrategia es hacer una infiltración masiva a los pequeños partidos políticos, incluido algunos partidos políticos nacionales, para luego también tomar el poder a través de esa vía. Ahora, a mí me ha llamado la atención es decir, lo que tú dices es, no han renunciado a la opción de la lucha armada, pero son conscientes que no tienen las condiciones para hacerlo. Pero además ellos tenían toda una teoría maoísta clásica de la guerra del campo a la ciudad, ¿no es cierto?, de comenzar con la formación de un ejército campesino que terminara asaltando las ciudades. Pero lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, y donde yo estoy seguro que la gente de Sendero ha tratado de penetrar y va a seguir tratando de penetrar estos movimientos, es algo diferente. En todo caso, se parecería más a revueltas e insurrecciones urbanas, ¿no? Frente a lo cual la gente de Sendero no tiene experiencia. O sea, ellos no están entrenados para eso. No están entrenados, pero hay que tener en cuenta que también hay un grupo, los que han ocupado cargos importantes, ellos tienen mucha experiencia. Ellos se están activando a través de las nuevas formas de lucha, cosa que fue anunciada por el mismo Abimael Guzmán. Eso es trabajo político, táctico, trabajo ideológico. En lugares marginales, en lugares alejados, en los colegios, en las universidades, grupos de estudios, etcétera. Eso continúan haciendo, es decir, un poco ellos habrían retrocedido, digamos, al trabajo que hacían más o menos el año 78, 79. ¿Para qué? Con miras a la segunda reconstitución del partido, que eso en síntesis es la preparación para el segundo congreso, donde oficialmente se formalizaría a los nuevos integrantes del Comité Central. Obviamente, en este caso, a la cabeza con la camarada Miriam. Eso es lo que están buscando. Ahora, a mí me ha llamado la atención que una declaración de los Quispe Palomino, del denominado militarizado Partido Comunista del Perú, reivindican al primer ministro chino. Es decir, ellos le han declarado la guerra al Estado peruano, pero uno de los principales inversionistas y socios del Estado peruano es el gobierno de Xi Jinping, al cual ellos reivindican el pensamiento, ¿no?, de Xi Jinping. ¿Me puedes explicar, por favor, Pedro, cómo es posible esa contradicción? Completamente cierto. Las cosas han cambiado. Ellos saben que el mundo está girando, el mundo está cambiando. Son conscientes que el planteamiento primigenio, eso de tomar el poder a través de las armas, digamos, con toda la plataforma que se había preparado en 1980, prácticamente en parte ya no es tan funcional a estas alturas. Yo tengo una información, por ejemplo, de la gente del BRAEM, que de los Quispe Palomino solamente queda uno, de que ellos son conscientes de que este planteamiento no da más. Yo creo que haciendo un esfuerzo en trabajo político de sensibilización, formando grupos especializados tranquilamente, yo creo que ellos estarían en condiciones de renunciar a esa pretensión que tienen. ¿Por qué no lo hacen? Porque saben de que Víctor Quispe Palomino, de hecho, que le espera una cadena perpetua, y a los otros que también están en línea. Muestra de ello es que actualmente él ya no está rodeado, por ejemplo, de sus dirigentes antiguos, de la gente que tiene por edad por encima de los 50. Actualmente está mucho más rodeado de los jóvenes. Ellos son los que actualmente están ocupando cargos importantes en la cúpula
sea como mandos militares o como mandos políticos. Entonces, eso es posible. En el camino, haciendo toda una estrategia, es posible lograr alguna rendición a estas alturas. ¿Tú crees que eso es posible? Es decir, porque están muy golpeados, ¿no es cierto? O sea, la última operación que lamentablemente no terminó con su captura, estuvo a punto de terminar con su captura. Es decir, pese a la petulancia con la que emiten sus declaraciones, están realmente golpeados. Yo tengo una información confidencial del mismo, o sea, es la versión del mismo camarada José, de que él estaría en condiciones de conversar y que estaría en condiciones de negociar sobre todo su condición y la condición de la gente que la acompaña actualmente. Es decir, ¿tú crees que Víctor Quispe Palomino podría estar dispuesto a rendirse? Eso es una probabilidad. Incluso me parece que está tendiendo puentes para alguna conversación con otro tipo de organizaciones y también algunos líderes cercanos, por ejemplo, el caso de Bolivia, el caso de Venezuela, el caso de Cuba. Es decir, que la posibilidad de qué, de pedirle su intermediación para una rendición. Eso es una posibilidad, pero a lo mejor también alguna pretensión de que él con su cúpula pueda salir, a lo mejor, alguno de esos países que aparentemente son hermanos para ellos. Es decir, digamos que se les permita salir del país hacia alguno, del Perú, hacia alguno de estos destinos y a cambio de eso renunciar a toda acción armada y me imagino que como ha ocurrido en Centroamérica, en Colombia, en la entrega de las armas o algún procedimiento de esa naturaleza. Pero esto que estás diciendo, Pedro, Pedro, es importante, ¿no? Eso es una posibilidad, estimado Nicolás. Es más, todos los jóvenes, digamos, que sumarían algo más de 200, porque generalmente todos son jóvenes. Todos esos jóvenes que nacieron en el fragor de la guerra, es decir, en el monte, sin un nombre real de apellido, que básicamente son los hijos de los mismos mandos y los hijos de las masas cautivas y también, por otro lado, hijos de los combatientes. Todos esos jóvenes igualmente están en condiciones de salir. Ellos se han dado cuenta que lo que están haciendo ya no tiene futuro. Es muy importante lo que nos estás diciendo, pero lamentablemente para eso necesitaríamos una conducción desde el aparato del Estado más lúcida, más, ¿no es cierto?, más proactiva, más audaz, ¿no?, para aprovechar toda esta información tan valiosa de inteligencia para hacer una intervención en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Porque si Quispe Palomino está en esa postura es porque está agobiado, está contra la pared, ¿no? Sobre todo ellos conscientemente han revisado todo lo que está pasando en el mundo. Saben que ese planteamiento no da mucho más. Como que ellos soñaron siempre defender a la hoja de coca como un cultivo, como un monocultivo, presuntamente para sacar de la pobreza a todos los productores, cosa que no ha funcionado, porque después de la pospandemia, el precio de la coca está en descenso. Se ha derrumbado. Actualmente no hay una toma de decisión desde el Ejecutivo, por ejemplo, para ayudar a ese tipo de productores que actualmente están en la miseria. Por esfuerzo de todos ellos, actualmente están dando un giro táctico también para buscar otros cultivos. Yo no diría cultivo alternativo, yo diría diversificación productiva. Por ejemplo, con la palta ya están probando en diversas zonas del Brasil, están probando con la pitahaya, están probando con el camu camu, que tiene excelente resultado. Claro que sí, claro que sí. El problema es que se comete una vez más el error de estigmatizar a los cocaleros, ¿no es cierto? Y eso no ayuda a quitarle precisamente esa base social a los Quispe Palomino, porque si tú le ofreces a estos agricultores una alternativa mejor que la hoja de coca, simplemente se quedan sin piso. Pero en fin, yo te agradezco mucho, Pedro, como siempre, por la calidad de la información que nos transmites y por la lucidez de tu reflexión. ¿Ah? Nos hace falta escuchar a gente como tú, mi querido Pedro. Un abrazo. Te agradezco, estimado Nicolás. Buen día. Un abrazo. Por eso los políticos deberían escuchar estos burros que andan terruqueando a todo el mundo, porque esos son unos burros.
¿no? Unos ineptos, unos ignorantes, además de lo que está pasando realmente en el Perú. Es decir, tenemos un problema serio con Sendero Luminoso, pero con el verdadero Sendero Luminoso, con los herederos de Abimael Guzmán, que se han mantenido todos estos años como un partido político, funcionando, tratando de adaptarse a las circunstancias, viendo cómo sobreviven, viendo cómo extienden su influencia. Y los políticos ultraconservadores y burros andan terruqueando a todo el mundo, lo cual les permite a ellos tener una especie de nube detrás de la cual se ocultan. Los verdaderos seguidores de Abimael Guzmán, que están ahí.